siempre tendremos que luchar en contra de esos temas de aborto y todo eso porque son propósitos. No solo fetos o embriones, son propósitos. Jesús le dijo a aquellos hombres que tenían una piedra en la mano por un error que había cometido una mujer: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que la iglesia es la primera en soltar piedras para restaurar propósitos y no tenemos el derecho ninguno de tomar una piedra para lanzársela a alguien, porque todos llegamos a la iglesia en medio de un proceso. La vida para mí es un rush. Vamos aceleradísimos con todo y se nos viene la circunstancia, se nos viene el caos, se nos viene un sinfín de decisiones que tomar y no nos tomamos la calma para pensar realmente, para hacer una pausa. Y ha de ser lindísimo compartir desde una paternidad, y no solo con ese modelo, sino desde el amor con el papá de mi hijo. Ha de ser lindísimo, sí, experiencia que ustedes dos tienen hoy como papás, pero hay más allá en el momento en que yo tengo que decidir por mi hijo. Hola, bienvenidos a un programa más del Corazón de Iván. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por conectarse, por seguir nuestros videos, por darle like, por suscribirte a nuestro canal de YouTube Iván Vindas y por estar compartiendo con tus amigos, familiares, estas conversaciones que tienen como objetivo darte un mensaje de vida que puedas aplicarlo en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en el ministerio y poder hablar de corazón a corazón. Son conversaciones a corazón abierto donde tocamos temas que creemos que son relevantes para nuestras vidas. Y hoy vamos a conversar un tema muy importante que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con la formación y la educación de nuestros hijos, que tiene que ver con el valor que le damos a nuestras generaciones, tanto en el presente como en el futuro. Cuando hablamos de generaciones, no estamos hablando de pasado ni de futuro, estamos hablando de hoy. Y así como debemos de tener una gran relación con nuestros abuelos, con nuestros padres, por un tema de honra, debemos de tener una buena relación con nuestros hijos a través de la honra. Los padres que no saben honrar a sus hijos, porque siempre hemos hablado de la honra de los hijos hacia los padres y eso es un principio, de hecho es un mandamiento, pero también Jesús nos enseñó de la honra que se le debe dar a los hijos, de la honra que se le debe dar a los niños. José y María honraron a Jesús como hijo, no solo como hijo de Dios, sino como hijo de ellos, y aunque José no fue el papá biológico, honró a Jesús como su hijo. También la escritura nos enseña que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Así que de eso vamos a hablar hoy y sé que este programa va a ayudar a los solteros para cuando sean padres, a los que ya son padres y también a los que son hijos hoy en día, que puedan entender estos principios. Así que va a ser un programazo. Para eso he invitado a nuestra pastora de Impact Kids, ya por muchísimos años de nuestro ministerio, a la pastora Brenda. ¿Qué te iba a decir el segundo nombre, pero mejor me lo reservo? A nuestra pastora Brenda Ortiz, que junto a su esposo, el pastor Alejandro, están liderando una visión con toda la generación de los niños. Y gracias, pastora Brenda, por venir, por estar acá. Si hay alguien que ha admirado y conocido de ese amor y esa pasión por los niños, eres tú. Te he visto llorar por ellos, te he visto enojarte por ellos, te he visto frustrarte por ellos. He visto como el amor y la pasión que le tienes a los niños ha sido también una fuerza para salir adelante en tus procesos personales como mamá, como esposa. Y creo que lo que hoy nos vas a hablar en el corazón de Iván viene del corazón de Brenda. Así que, bienvenida. Gracias, apóstol. Hola, pastor Charlie. De verdad que qué honor, de verdad, porque hay temas, ¿verdad? Hay cosas en el corazón
que uno de repente está para recibir y para aprender mucho, pero hay otras que yo le decía hace un ratito al pastor Charlie, de que uno puede pasarse horas, ¿verdad? Pensando en eso, trabajando en eso, soñando con eso. Y pues yo me siento la verdad que más que honrada. Sé que va a ser un tiempo espectacular, que muchos papás van a poder de acá tomar herramientas naturales, espirituales, emocionales, porque a eso venimos. Pero muchas gracias. Yo mismo vengo con mucha expectativa de escuchar y aprender. Charles. Apóstol Lola y Pastora Brenda también, muy contento de estar acá una vez más en este podcast, con preguntas también y con el deseo de aprender. Dios me dio la bendición de ser papá de una hermosa niña, Celeste, un regalo del cielo, y pues quiero hacerlo bien. Y para eso pues la sabiduría está también en escuchar las personas que Dios ha puesto para guiarnos a nosotros. Entonces, contento de estar acá y por ahí van algunas preguntas que tengo en el corazón, que se las estaba haciendo ahora detrás de cámaras, de pronto las hacemos ahorita, pero con las ganas de aprender y hacer las cosas como papá y también como pastor. Hay un momento donde los hijos crecen y es donde uno evalúa el trabajo que hizo en la educación y en la formación de ellos. Como ustedes bien saben, pues hace unos meses se casó mi hija mayor y fue un momento de desprendimiento de mí para entregársela a su esposo. Y ese día, que fue un día de muchos sentimientos encontrados, hubo una gran alegría en mi corazón por lo que vi que formé. Porque al final los hijos, en una gran parte, no toda, pero en una gran parte, son el resultado de principios, valores, enseñanzas, patrones en el hogar que se creen. Y pues fue muy, muy hermoso, la verdad, haberla entregado, haber besado sus pies, literalmente con mis lágrimas los bañé. Ahora estoy disfrutando a Jamie porque ya creo que el otro año se me casa, entonces estoy en esa etapa de disfrutar. Tengo 47 años y a mis 47 años me siento satisfecho, es la palabra, como papá. Yo veo a mis hijas que aman a Jesús, que sirven en la iglesia. Mi hija Daniela se casó virgen, mi hija Jamie de seguro igual, primero Dios. Estudian, trabajan en la iglesia, tienen ministerio. Entonces aquí sentado en este programa hay una gran satisfacción en mi corazón como papá, no perfección, porque pues cometí errores en la educación de ellas, en cosas, pero me siento muy pleno, muy satisfecho y te digo con todo mi corazón a vos, deseo con todo mi ser que cuando llegues a ese momento con tu hija puedas sentir esto y mejor que yo. Y mi trabajo siempre trato de modelar. Hoy ven que es tu hijo, yo lo amo, tiene un llamado pastoral impresionante, un corazón y lo conocí desde que estaba en la pancita de Brenda, ¿verdad? Y por ahí quiero arrancar. Yo conocí a Brenda, ella pues llegó a la iglesia siendo mamá soltera y llegó embarazadita, ¿verdad? Ahí tuve la bendición de presentar a Benjamín, consagrárselo al Señor. Y me acuerdo que un día, ¿verdad? Y ahí te doy la palabra para que luego, si quieres, te regresas a lo de mamá soltera y eso, como Dios te ponga. Me acuerdo que un día yo dije, llamen a Brenda. Estaba yo en el púlpito. Llamen a Brenda. Así como soy yo de acelerado, ¿verdad? Yo creo que Dios, yo pienso eso, Dios dice, ay, van, hay que tener cuidado lo que le decimos, porque eso lo decimos y corre a hacerlo. Pero llamen a Brenda. ¿Dónde está Brenda? Porque no estaba, no sé dónde estaba. Yo nada más me acuerdo donde venía ella con la carilla así como, ¿qué pasó? Venga, súbase. Era no sé, una cumbre o algo había de líderes. Súbase, ¿verdad? Bueno, a partir de ella la pastora de niños. A partir de ella la pastora de niños. Yo nunca me senté a hablar con ella. Mire, Brenda, Dios me habló. La pastora de niños. Porque yo estaba convencido en mi corazón cuando Dios me dijo que ella era.
A mí no me importó si era casada o no era casada, si tenía esposo o no esposo, solo me importó que Dios me dijo que ella era. Y de la noche a la mañana pasó a ser de la líder de los niños a la pastora de los niños, ¿verdad? Y ahí comenzó esa aventura, que hoy gracias a Dios, pues Dios te ha dado complemento con tu esposo y juntos están trabajando. Pero por ahí quiero arrancar, ¿verdad? Llegaste a la iglesia y ¿en qué momento fue que te embarazaste de ser una pastora para una generación tan importante como lo son los niños? Sí, bueno, yo catalogué ese momento, ¿verdad? A través de los años como David, allá en el fondo, ¿verdad? Cuidando ovejas, haciendo el trabajo, su asignación de momento. A veces creemos que no, yo de aquí no voy a pasar, no, de aquí nadie me ve, ¿verdad? Y el nadie no es el enfoque nadie. Al final es Dios, ¿verdad? Suena muy trillado, pero es Dios. Y de un momento a otro, bueno, ya ahora no vas a solo cuidar este grupito de ovejas en lo que estábamos, sino que ya ahora vas a pasar a dirigir a todo un pueblo, ¿verdad? Y yo estaba muy segura de que yo tenía que servir con los niños. Porque, apóstol, a mí desde pequeña, mis papás, que eran pastores, me sacaban mucho a evangelizar siendo niña. Entonces me ponían un traje de payaso, me hacían aquí una gran palmera, ¿verdad? Con el cabello, ¿verdad? Entonces todo quedaba así. Y una naricita, ¿verdad? Era la payasita. Y nos íbamos a repartir tratados en lugares aledaños a donde estaban, ¿verdad? En otra ocasión ya no sos payaso, ahora sos mimo, ¿verdad? En otra ocasión ya no sos mimo, ahora tenés que hacer esta obra de teatro, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeña de repente me marcaron el concepto de tenés que servir, ¿verdad? En las plataformas en las que estuviéramos en ese tiempo. Y fui creciendo y entonces se me hizo inevitable como seguir acompañándome de niños siempre. Recuerdo que salí en la escuela de 6º grado y yo aún en 7º visitaba a mi profesora y me sentaba con ella a ayudarle a calificar exámenes, digamos la de 6º, ¿verdad? Me sentaba con ella a ayudarle a calificar exámenes y entonces me los cuido un momentito y sí, yo me quedaba ahí. No vamos a decir nombre, ¿verdad? Para que no acusen a la institución, pero la chica de 13 años estaba todavía cuidando a los de 11. O sea, de niña traías esta vocación en tu corazón que tus padres sembraron de servir. Sí, era como un vínculo, ¿verdad? Y que yo quería estar siempre cerca de los niños, a pesar de que yo soy la menor en casa. Entonces no me correspondió como esas tareas de cuidar de niños, claro, o de sobrinos o de primos, eso no me tocó. Pero siempre hubo ese vínculo. Nunca me alejé de Dios, ¿verdad? Pero en un par de iglesias que estuve, ¿en qué quieres servir? Y yo me iba para donde los niños, ¿verdad? O sea, siempre, por 10 años, en una iglesia en Pavas, le serví al Señor con todo mi corazón con niños, siempre, ¿verdad? Y estaba ahí. Y no era estar como por estar, sino que yo era un nivel de, no sé si la palabra cabe, de afán, de yo tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien y yo tengo que estar al frente y yo tengo que, no puedo ver que algo lo están haciendo mal y no puedo ver una injusticia porque yo tengo que cubrirla. Y siempre desde jovencita fue con niños, ¿verdad? No sé cuántos campamentos hice, armé, acompañé, llevé, ¿verdad? No sé cuántas mamás. Hoy uno de los placeres más lindos es ver a esos niños a donde yo les reconozco el rostro de grandes y yo digo, wow, es, ¿verdad? Hermoso, claro, eso sí, es maravilloso. Sí, al día de hoy voy y dejo a mi hijo a su escuela, que es muy lejos de mi casa, y siempre que paso por una calle, veo a una chica que yo estoy segura que es de la iglesia de Pavas, que era así una cosita. Y yo la veo jalando a sus niños y todo, sí, y demás, ¿verdad? Entonces hay mucha alegría, porque a mí, mi mamá me enseñó eso, de que todo lo que tú dejes en un niño es una semilla, punto, ¿verdad? Buena y mala. Por supuesto. Una semilla. Sí, entonces siempre estuve acompañada de niños. ¿En qué momento vino lo de tu embarazo? Porque estabas en la iglesia, me dices, ¿cómo fue esa etapa que luego te llevó a nuestro ministerio? Sí, yo estaba en una iglesia, ¿verdad?
y pues enfrío, aunque estaba en la iglesia, enfrío el corazón, ¿verdad? Del poder de estar, pero no estar, que a veces nos hacemos expertos, y no estaba ahí precisamente, mi corazón se va, se enfría, y en eso voy y quedo embarazada de mi hijo, ¿ok? Y mi hermana ya asistía en matrimonios jóvenes en ese momento en Impact, pero ella se convierte como en mi referencia inmediatamente, porque donde yo empiezo a ver rasgos de ella, que ya no es lo que era antes, producto de que dice que va a una iglesia, entonces se me empieza a hacer atractiva la situación, ¿verdad? Claro, y me persigue el propósito, porque aunque yo había callado mi corazón y lo había endurecido por un tiempo, nada de lo que hacía mal lo hacía bien, ¿sí? O lo hacía en paz, y yo sabía que tenía que regresar a un lugar. Claro. Entonces, con la llegada de Benjamín, yo convierto, no sé cómo el Señor me atrapa, me conquista, me posiciona, entro como en una conciencia, digamos, y yo digo, yo tengo que tomar decisiones acá. Y la vida que estoy llevando hoy, no puedo llevarla más. ¿Qué edad tenías cuando quedaste embarazada? 27. 27. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a tomar decisiones, y una de ellas es mi hermana cuando me dice, tienes que ir a un encuentro. Y yo le digo, no, porque usted pertenece a una red de matrimonios y yo no he sido casada, entonces no tengo nada que hacer ahí, pero al final eran excusas, ¿no? ¿Verdad? Porque aunque quería mucho, siempre hay una muy buena excusa. Y ella me dice, no, es que ahora necesitas recibir no solo escuchando desde la maternidad, sino que vos ya vas a ser mamá. Muy bien. Y ahí me vuelve a hacer el clic, Claro. y yo digo, tiene toda la Buenísimo, razón. buenísimo. Tiene toda la razón. Tenía 2 meses de embarazo, tal vez, y me fui para el encuentro, y yo iba, a pesar de que, dice uno, ya había tenido muchas experiencias con el Señor, y ya hoy estaba en otra posición, ya yo sentía que lo que me había sido confiado ya no era solo para mí en la situación, o sea, ya yo no podía, si vivía en depresión, ya yo no podía seguir en esta condición. Brenda, contame, ¿cómo recibe una mujer soltera cristiana que está embarazada? ¿Cómo se recibe esa noticia y cómo la enfrenta? Porque no sé si al otro lado de la cámara alguien está pasando y se está identificando, y puede venir el pensamiento de abortarlo para que nadie sepa. Y tú que pasaste por ahí, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo debe ser? O sea, ¿cómo lo enfrentaste vos y cómo crees ya con esta madurez que debería de hacerse? Yo creo en la red de apoyo que todos debemos de rodearnos. Aunque estés en un matrimonio teniendo a un hijo, necesitas brazos extras, necesitas vista extra, porque hay momentos de colapso, ¿verdad? Aún en un matrimonio. Entonces tú tienes que decir, claro, ¿a quién recurro? A la mamá, a la abuela, a una nana, paga, no paga, ¿a quién recurro? Y yo decidí hacer a un lado a personas que realmente yo sabía que no me construían. Y yo sentí la necesidad de apoyarme en gente que sí. Entonces empecé a quitar y a callar el consejo del que sí me decía, ahí está el hospital, vamos, y es fácil la situación, ¿verdad? Su cuenta bancaria no está lista para recibir a un niño. Su casa jamás está preparada para. En mi caso, sus 2 hermanas se casaron con bodas preciosas, con bodas de honra, de amor a sus papás, y vos ya no lo hiciste. Aquí la dinámica es sencilla, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Esas voces son momentos en los que uno solo tiene que seccionar, ¿verdad? Y decir, separar y decir, esto no es lo que el Señor me está dando. Dice Salmo 127 que el vientre es confianza, pero yo entiendo a las mamitas que no entienden todavía esto, ¿verdad? Porque yo no me creo digna de que Dios me haya dado algo a mí. No me creo digna, porque yo no hice las cosas en orden, porque yo cedí al pecado, y el problema no era ceder al pecado porque de repente todo lo hacemos, sino que ahora viene evidencia. Y una cosa es que cedo al pecado, claro, y ahora es que está la evidencia. Claro. ¿Cómo que quitas esto? Claro. Es que cualquier otra cosa tú la callas, es que cualquier otra cosa tú la escondes, pero la evidencia de un hijo, ¿qué lo haces? Entonces yo callé voces y me empecé a acercar a otras que yo sentía que sí necesitaban.
Algo que me marcó muchísimo fue que de mi mamá, aunque estoy segura que tuvo dolor en su corazón porque su hija menor no hizo las cosas en orden, nunca recibí una reprensión de ella. Nunca. Solo me escuchó y me dijo, bueno, mi amor, aquí estoy para apoyarte en lo que necesitas. De seguro fue a su cuarto y lloró cualquier cantidad porque dijo, ¿verdad? Esto no era el plan, esto no era lo que queríamos, etcétera. Pero nunca recibí una reprensión de ella. Y eso también me fortaleció, porque yo sé de mujeres que en medio de su embarazo todos a su alrededor las han rechazado. Y entonces dice, pero entonces ¿en qué me apoyo? Entonces, ¿cuál es mi red? No. En la iglesia me dijeron que ya no era apto. En mi familia, ni para qué. La sociedad, la etiqueta es muy cruel, ¿sí? Sos una mujer soltera, claro. XXXX, vienen todas las consecuencias. Entonces, apóstol, yo creo que el saber ir tomando decisiones poco a poco, porque ya después no es la situación de solo tu hijo, sino ya vienen un montón de circunstancias adicionales del papá de tu hijo. Está, no está, provee, no provee, quiere, no quiere, lastima, no lastima, dice, no dice, abandona, se queda, ¿verdad? De la noche a la mañana pasas de ser sola a tener 3 relaciones. Ajá. ¿Verdad? La relación que debes tener vos como persona, tu humanidad. Uno se relaciona con uno, con un niño, y en tu caso con el papá del niño. Entonces ya tu vida gira ahí a buscar una estabilidad. Eso. Y yo no encontré una estabilidad, a pesar de que en ese momento yo laboralmente estaba en una compañía muy estable. Digamos, naturalmente no hacía falta nada. Pero no era solo un cheque de todo lo que se necesita para poder criar a un hijo, ¿sí? Y de las cosas que estoy segura que cargan más a una mamá soltera, más que un papá o una mamá que está en su tiempo correcto, en su matrimonio, es la culpa, ¿sí? Porque entonces yo ahora estoy trayendo a alguien que él no pidió venir, y no lo estoy trayendo a las condiciones idóneas. No lo estoy trayendo a las condiciones correctas. ¡Qué torta! ¿A quién escogí yo? Ahora sí, ¿qué hago con este montón de cosas alrededor? Y entonces también eso tienes que empezar a lidiarlo. Y yo aprendí que ha sido de lo más valioso para mí la maternidad, en no cargar la culpa, sino en ocuparme en cómo de la responsabilidad. Tome la responsabilidad. Es que no hay tiempo para culpas. Todo lo que le hace falta a nuestros hijos, si le va a hacer falta, el único propósito por el que le tiene que faltar es porque ellos tienen que crear su propia dependencia a Dios. Muy bien. Eso es todo, ¿sí? ¿Qué pasaría si fuéramos papás perfectos o si hubiéramos tenido como hijos papás perfectos? Claro. ¿Para qué buscamos a Dios? Claro. ¿Y su paternidad? Claro. Lo buscaríamos seguro como un Dios magistral, sobrenatural, hermoso, pero no para que me enseñe cómo lo hace un papá. Muy bien. Entonces hay que cargar ese paquete cuando uno entra como papá. Y decir, necesito cargar con algunas cosas que no estaba listo yo para, o que nunca estaré y que voy a fallar en el camino. En ese encuentro que fuiste, lidiaste con el tema de la culpa y qué pasó ahí. Por supuesto. Antes de eso, yo estaba triste, yo estaba cargada, ¿verdad? Yo tenía muchas circunstancias alrededor en las que no me generaban tranquilidad de qué iba a suceder con mi hijo, a pesar de que había muchas semillas dentro de mí, pero es que aunque creo yo que tenía la semilla dentro de mí, yo no había permitido que el abono entrara a mí. La palabra matrimonio puede ser una alternativa para enfrentar la vergüenza, la culpa, los sentimientos. ¿Eso pasó o estabas convencida que esa parte no era para tu vida? Porque a veces yo veo gente que termina casándose porque quedaron embarazados, pero realmente no se amaban. Fue una aventura, fue un rato de placer, fue un descuido, qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Porque me encantó lo que dijiste del vientre, lo que dice la escritura, ¿verdad? Es confiable, es un regalo, no fue un error nunca. La forma es como genera todo esto, ¿verdad? Y es el peor error, casémonos, porque soy el hijo del pastor, porque la gente no hable, y luego vienen 15,000 desgracias mayores que nunca vieron del pasado. Correcto. Lo que pasa es que la vida para mí es un rush. Vamos aceleradísimos con todo. Y se nos viene la circunstancia, se nos viene el caos, se nos vienen un sinfín de decisiones que tomar y no nos tomamos la calma para pensar realmente, para hacer una pausa.
Y ha de ser lindísimo compartir desde una paternidad, y no solo con ese modelo, sino desde el amor con el papá de mi hijo. Ha de ser lindísimo, sí, experiencia que ustedes dos tienen hoy como papás, pero hay más allá en el momento en que yo tengo que decidir por mi hijo. Claro. ¿Sí? Tienes que pensar en ti también. Exacto. Exacto. Y ahí ya yo no estoy pensando, algún día se va a ir y me va a dejar, no estoy acelerada en los siguientes 18 años tal vez, pero bueno, al final son decisiones que tomar. Yo tengo la bendición que constantemente me buscan mamitas solteras, y entonces yo entiendo que ahí fue mi propósito. No fue en mis 2 meses de embarazo, no fue en mi encuentro, no fue en muchos días y noches de lloro, de qué hago con estas situaciones y demás, sino cuando yo puedo firme hoy decirle, mira, tómate un espacio y toma decisiones correctas. Jamás casarse con el papá de mi hijo solo porque es el papá de mi hijo es una opción. No lo es, porque te va a proveer como papá, pero es que como mujer, desde todo lo que provee el hombre, no lo va a resolver. No lo va a resolver, fácil y sencillo. Puede decir, puede hacer, pero no va a suceder. Y a las mujeres yo les digo, pida frutos y no urge. Pida frutos, puede ser que sí, y maduren en el tiempo, en el momento pero solo porque sucedió y qué torta, ya hay que hacerlo, ¿verdad? Lo hacemos. Creo que esa generación ha cambiado, apóstol, porque tal vez esa figura sucedía mucho antes, ¿verdad? Te casas porque quedaste embarazada, de nuestras tías, mamás, abuelas, y aquí no me vas a poner en vergüenza. Creo que eso ha ido moderándose ahí un poco, ¿verdad? En que cambia, pero sigue siendo una realidad. ¿Tu relación con Dios, con el embarazo, te afectó? ¿Cómo lo manejaste tú como hija de Dios? Me hizo volcarme totalmente a Él, ¿verdad? Me hizo volcarme y decir, bueno, mi paternidad, bien con sus fallas, ahora yo tengo que ejercer. ¿Cómo voy a hacer esto? Es que la pregunta es, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque Dios me lo confió. La respuesta del por qué es sencilla, aunque cuesta digerirla, porque Dios me lo confió, ¿sí? Y esa es la razón por la que tengo que ser responsable. Pero en el cómo es ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Y en mi caso, yo llegué a Impact y yo me enamoré, ¿verdad? Me enamoré. Recuerdo que estando embarazada, mi hijo nacía en noviembre y en octubre siempre han sido los eventos de mujeres, ¿verdad? Entonces ya yo estaba a semanas de dar a luz y hicieron aquel congreso donde hicieron toda una escenografía de castillo, ¿verdad? Estaba la iglesia al otro lado. Ajá, y cayó justo en mi día de cumpleaños. Y yo creo que eran igual 2, 3 días. Y yo le dije a mi familia, no cuenten conmigo para mi cumpleaños, si quieres celebramos la otra semana, porque yo necesito estar en ese lugar, ¿verdad? Yo estaba enamorada de la visión. ¿Por qué? Porque yo sentía como poco a poco, por supuesto, el Señor me estaba dando fuerzas para ir tomando decisiones, solo durante el embarazo, ¿verdad? Hasta ese momento, que habían sido unos 6 meses después de haber conocido la iglesia. Entonces yo me enamoré, yo me dejé derretir por Dios, yo me dejé capturar por Él. Entonces yo entendí, yo dije, aquí yo y mi hijo no tenemos una figura, ¿verdad? Para que nos proteja, nos cuide. ¿A dónde voy a ir? Literal, Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Y yo dejé que Él entonces empezara a trabajar conmigo. Y en el camino se me fue haciendo muy fácil tomar un montón de decisiones radicales, porque yo adopté eso y yo dije, no, es que yo no puedo yo no puedo defraudar a mi papá, no es que esto no tiene mi papá para mí, no es que no tiene que ver. Y se me hizo muy fácil tomar algunas decisiones muy radicales. Como la figura de la iglesia es clave, la casa de Dios te acogió para ayudarte en tu proceso. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los pastores, independientemente del puesto, la posición, el pastor, quien sea. La casa de Dios restaura, la casa de Dios acompaña, la casa de Dios levanta, la casa de Dios. Cuando la casa de Dios se convierte en un tribunal de juicio, nos estamos creyendo el cielo, porque el juicio será en el cielo. La casa de Dios es el lugar de la restauración, de la restitución, del acompañamiento de todos, comenzando por el pastor. Pero cuando tú empiezas a condenar y a maldecir y a sentar y a quitar por esto y lo otro,
te convertiste en un tribunal de juicio y en un lugar de acompañamiento. Apóstol Jesús le dijo a aquellos hombres que tenían una piedra en la mano por un error que había cometido una mujer: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que la iglesia es la primera en soltar piedras para restaurar propósitos, y no tenemos el derecho ninguno de tomar una piedra para lanzársela a alguien, porque todos llegamos a la iglesia en medio de un proceso. Así es. Bueno, Claro. pienso en tu proceso, pero pienso en el plan de Dios de llevar a Benjamín en el vientre a la casa de Dios en la que hoy sirve. Es espectacular, porque a Dios no se le escapa ningún detalle, ni tiene que decir: hoy Brenda cometió esta situación y ahora ¿qué hago ¿Qué con hago? ella? Ajá. No, él todo lo tiene perfectamente Cuando Dios calculado. estaba hablándome a mí para abrir la iglesia, estaba pensando en Benjamín. Sí. Tenía un plan con Benjamín. Y ahora que está pensando en Benjamín, está pensando en los hijos de Benjamín. Porque Dios es un Dios que ya trazó el plan. Sí. Nosotros en el camino lo llamamos milagro, le llamamos el guau de Dios, pero la verdad es el plan perfecto de Dios en todo. Sí. Ahora me sacaba las lágrimas solo pensar en que Benjamín me hubieran abortado. No solo por lo que lo amo, sino por lo que veo de lo que Dios va a hacer con él. O sea, como una decisión. Por eso siempre tendremos que luchar en contra de esos temas de aborto y todo eso, porque son propósitos. No solo fetos o embriones, son propósitos. Háblame de ese día que te subí a la plataforma, que ahora está Brenda, y ahí estaba ya con los niños. Entonces ellos, yo no me imagino que seguro estaba ahí, qué sé yo, dando la lección con los niños, impartiéndoles ahí. Me pasó la llama. Pasó la llama, ya, pastor, ¿qué será? No sé, pues bueno, ya vengo, ¿verdad? Hizo las de la maestra, dejó a alguien ahí cuidando y se fue corriendo. Y me parece estarla viendo. Yo a Brenda la amo demasiado. Me está viendo la carilla, debería así como toda asustada, corriendo a la plataforma. Se sube y bueno, les presento a la pastora de niños. Y ella, ok. Bueno, es que diste en el punto con la palabra susto. Porque quien no está en un lugar sintiendo que está haciendo su trabajo y lo manda a llamar su autoridad, ¿verdad? Usted empieza a numerar en el camino. ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Fue bastante impresionante, ¿verdad? Fue bastante impresionante y retador, porque desde una posición en la que tú estás, creer en los pastores que están ya posicionados, que están haciendo un trabajo, tú no tienes la magnitud hasta que estás en su silla, por decirlo así. Entonces, decir, y ahora ella es su hermana. Y ahora ustedes juntos van a ayudarla a que ella construya el ministerio de niños. Y ahora ella está para servirles. Entonces esa asignación, responsabilidad al mismo tiempo, celebro, pero me voy a la casa con ahora, ¿verdad? Cómo esto se come, cómo se hace y demás. Ahora voy a estar con mis hijos. Ahora ya no es el pastor. Bueno, sí sigue siendo, pero ahora yo voy a aprender de ellos, pero de cerquita, ya no solo como, wow, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo es esto? Y ahora voy a ir a un discipulado con los pastores. Y yo cómo me tengo que, y cómo tengo que, ¿verdad? Y es totalmente un junior, ¿verdad? En lugares de, un leoncillo, Claro. en lugares de los grandes de leones, donde saben rugir, donde saben gestionar, donde saben manejar la presión, donde sabe todo. Y ahí tienes dos opciones. Igual que las grandes cosas que tú ves, te frustras o te inspiras. Fácil, ¿sí? Y yo dije, no, yo aquí tengo que empezar absorber de cada uno lo que necesito. Buenísimo. Absorber Muy de bien. cada uno lo que necesito, Muy bien. ¿verdad? En uno hay mucha autoridad, en uno veo mucha compasión, en uno veo mucho, lo veo mucho con sus discípulos, y nunca, jamás desde el juicio, justamente desde qué necesito yo aprender, porque ellos son pastores, porque ellos saben hacerlo, porque ellos ya caminan al lado de la autoridad, ¿verdad? Buenísimo. Sí, entonces tuve que aprender a hacer eso. Estuve en una temporada muy buena, donde, por ejemplo, mis amigos eran Pastor Carlos,
Pastor Lester, ¿verdad? Yo era la única mujer soltera, éramos los únicos 3 solteros, entonces todos los demás eran casados, entonces era como cada quien con su pareja y nosotros aquí, ¿verdad? Aprendiendo. Y ellos ya tenían tiempo caminando con vos. Entonces yo me pegué a 2 leones, excelente, ¿verdad? Que yo les consumí muchísimo, les aprendí al día de hoy, pero yo los veo ya hoy con orgullo y yo digo, sí, así era, ¿verdad? Así era como lo planeamos, así era como lo veíamos, así era como, ¿verdad? Y entonces aprendí a hacerlo así. Era un honor ir a tu hogar en un discipulado, ¿verdad? Llegué con muchas necesidades en medio de, y ellos me acuerparon porque se convirtió en la mujer sola, ¿verdad? Del grupo. Entonces ellos me ofrecían cómo llevarme, cómo traerme. O sea, ese compañerismo fue espectacular y lindo. Encontraste años hermanos en la fe que te vinieron a proveer y a proteger, sí, en una nueva temporada. Exacto. Ministerial. Exacto, ¿verdad? Entonces yo que dejé que la etiqueta que se le da a las mamás solteras de que, ay, pobrecita, tenemos que acompañarla porque no tiene para, ¿verdad? No es mi hermana, hay que acompañarla para, ¿sí? Porque al final la figura se necesitaba a un lado. Una de las cosas que siempre admiro y he admirado de Brenda es que nunca usó a Benjamín como un argumento para ella entregarle su vida a Jesús para que la usara. O sea, nunca es, no, es que Benjamín, no, es que, no, ¿verdad? Aquellos discipulados salíamos tarde, ¿verdad? Todas las reuniones siempre estaba, que eventos, que el domingo todo el día en la iglesia sirviendo, nunca, ¿verdad? Y hoy yo veo a tu hijo con el mismo espíritu, porque así lo aprendí de mamá, nunca fue como, soy madre sola, tengo que ver si mi mamá me lo cuida, siempre buscaste la forma y lo involucraste, o sea, tú agarraste a Benjamín y lo llevaste a tu estilo de vida y hoy él es un hijo de Dios porque tú lo involucraste, nunca lo apartaste, nunca cometiste el error. Yo le decía la vez pasada a unos papás, no cometan el error de Moisés, que saca a su esposa y saca a Gerson, su hijo, del ministerio y a su otro hijo, y él queda solo, y cuando ya llega el tiempo donde él tiene que continuar el viaje hacia el cielo, no había un sucesor de su linaje porque él nunca los metió y nunca vieron las maravillas. Entonces Dios tuvo que levantar al hijo de Nun, no al hijo de Moisés, ¿verdad? Entonces, así como mis hijas crecieron entre las sillas de la iglesia, antes decíamos bancas, ahora son sillas, la tuya está creciendo en las sillas, así fuiste vos con Benjamín, no teniendo como un esposo en quien apoyarte, eso no te detuvo. Sí, pero eso fue enseñanzas tuyas, ¿verdad? En el camino, porque siempre nos enseñaste a que yo agarro y le sigo al Señor y lo que voy en el camino y se me va adheriendo, yo lo voy adaptando, pero en el camino al Señor. No es que se me adhiere algo y entonces yo me hago a la forma de eso que se me adhirió, ¿verdad? Llámese, en mi caso, un esposo, llámese un hijo. No, es que tú trazas el camino, ¿verdad? Y con lo que se va adheriendo, tú lo haces a ti. No te desvía del camino. No, entonces a mí se me hizo como esa enseñanza relativamente sencilla de decir, yo tengo que ir aquí y aquí tiene que ir mi hijo, ¿verdad? Ni siquiera pensaba en, ay, cuando tenga mi esposo, ¿qué voy a hacer? Voy a coger a la derecha y a la izquierda. Nunca me afanen por eso. Fue, hoy esta es mi condición, hoy esta es mi situación, vamos a caminar así tal cual como está, ¿verdad? Y entonces esa parte se hizo sencilla. Entonces yo hoy aconsejo eso mismo, replicando tu enseñanza a los papitos, ¿verdad? Y yo les digo, no permitan, o sea, no permitan que las situaciones de tu hijo te vuelque a dejar de servirle al Señor. Al contrario, ¿verdad? Pon tú el límite, pon tú la regla, pon tú el estatuto en casa para que se sepa que en este lugar se le sirve al Señor. Y listo, ¿verdad? Bajo esa norma en casa, no, perdón por lo que voy a decir, pero no, para mí no trata de tener la Biblia abierta con el Salmo 23 en casa, sino de modelarlo y hacerlo caminar en eso, ¿sí? Con base a eso, entonces tus hijos fácil entienden. Porque ¿qué pasa con una familia que es sumamente atleta? Al día de hoy, ellos saben que sus sábados son de entreno y sus domingos de competencia. Es la dinámica y nos involucramos en eso y listo. Y en la alimentación hay normas porque sabemos que eso es lo que nos hace bien. Y en los días de paseos hay horarios porque sabemos que no puede competir con mi disciplina en ese momento. Claro. Lo mismo es el Señor.
¿Cuántas familias hoy tienen muy bien marcados muchas normas en casa, pero necesitan agregar el concepto del Señor, del servicio, de la casa, para saber que con todo podemos y podemos seguir saliendo adelante? Vamos a empezar a hacer unas preguntas, ¿verdad? Vos tenías una, la mía es, ¿cuál es la mayor pasión tuya con el tema de los niños? Cuando de tu amor, tu enfoque, tu pasión para entregarte, para pastorearlos, para discipularlos, para formarlos en el hoy, porque uno no está formándolos para el mañana, uno lo forma en el hoy. Ese concepto, no, es que ellos son del mañana, no, nuestros hijos no son del mañana, son del hoy. Hoy merecen toda la atención, merecen todo el respeto, merecen toda la honra. Una de las cosas que yo aprendí de mis hijas es cuando iba a hablar con ellas, que ellas no me vieran así. Yo siempre, mi concepto fue yo bajarme al nivel yo bajarlas al nivel de ellas para subirlas al nivel donde yo las quería enseñar. Entonces, siempre, digamos, normalmente hasta el día de hoy es aquí. ¿Verdad, amor? Ven, quiero hablar contigo. Y hasta el día de hoy, venga, mami, hablemos. Entonces se sientan aquí. Claro, y ahora pesan más, ¿verdad? Aquí. Entonces, mira, mami, yo quiero hablar con esto, mi amor, ¿ves? ¿Sabes por qué yo te llamé la atención por esto y esto? Porque esto no está bien. Yo necesito que tú entiendas, mi amor, que a mamá no se le habla así. Cuando si tú dijiste que ibas a hacer la tarea, tenías que haberla hecho, porque eso te hace una persona responsable. Y la responsabilidad es un valor en la vida, ¿verdad? Y así. 2, 3 veces que tuve que darles con cinturón. Si usted les decía, ¿por qué? Porque tu papá te castigó, sí, porque me ama y me quiere corregir. Hasta el día de hoy esa es la frase, porque me ama y me quiere corregir. Entonces yo me acuerdo que las 2 veces que me acuerdo, 3 que lo hice, mi amor, yo te dije a ti que si tú no me hacías caso, yo te iba a dar con el cinturón. Y yo tengo que cumplir mis promesas. Porque si yo te hago una promesa y no la cumplo, yo estoy haciéndote pensar que yo miento. Y yo no miento, y mucho menos Dios como tu padre miente. Entonces, yo te voy a corregir. Entonces me acuerdo que, claro, yo con el corazón, ¿verdad? Partido en 2, se acostaban en la camita, se bajaban los pantaloncitos, yo les daba 1, 2. Luego ellos se lo subían y yo me la sentaba aquí y llorábamos juntos. ¿Verdad? Yo lloraba con ella. Mi amor, tú sabes que a mí me duele, pero no, papi, yo sé que tú me amas y me quieres corregir, yo no voy a pasar, ¿verdad? Nunca con jalar el pelo, pellizco, ni con ira o con venganza, porque hay papás que lo que hacen es vengarse de sus hijos por lo que sienten, por lo que el hijo hizo. Entonces, como tiene poder sobre él, se venga. Correcto. O por lo que está viviendo en el trabajo o con su cónyuge, ¿verdad? Y eso fue algo que yo establecí con Lucrecia de que nos casamos de la educación, porque a mí mi papá eran coscos y coscos para los gente, ¿verdad? El golpe que de Ramón al Chao, ¿verdad? O pellizcos o gritos, humillaciones, ¿verdad? Y yo dije, ser papá es una oportunidad para hacer con mis hijas lo que hubiera querido que hicieran conmigo, ¿verdad? Cuando yo le pregunté a Dios cómo soy papá, cuando no tuve un modelo de hogar, el Señor me dijo, haz con ella todo lo que te hubiera gustado que hicieran contigo. Entonces eso fue la motivación. Yo era quiero que mi papá me abrazara siempre, entonces yo los abrazaba. Yo quería que mi papá llegara en las noches a decirme, o mi mamá a decirme, buenas noches, te amo. Entonces yo, ¿verdad? Empecé a hacer. Y fue la forma en que lo disfruté. Entonces, los formamos hoy, los educamos hoy. ¿Quiénes son hoy? ¿Qué te mueve la pasión de vaciar tu vida, tus fuerzas, tu tiempo por niños que no son de tu linaje, pero que Dios te los confía 2 horas, 2 horas y media cada semana? O más, porque estamos los jueves, estamos los sábados. Sí, en las diferentes reuniones. Sí. Partamos del hecho que lo que no se sana, se carga, ¿sí? Y esa es la realidad de todas las familias. Entonces a mí me encanta pensar en que ese niño viene desde las peores circunstancias de su hogar. Y no todo es producto de la imaginación.
¿sí? Porque ellos a donde encuentran su lugar seguro, ellos se sienten con la confianza de poder sacar lo que está sucediendo en su hogar y demás. Y en nuestra iglesia de los niños, uno de los valores es que no hay juicio, nunca, ¿sí? Claro. Mi interés no es entender qué es lo que está pasando en un hogar, es por qué ese niño está reaccionando, porque el cuerpo habla lo que el alma está sintiendo, ¿sí? Porque las reacciones son justo producto de una emoción que está mal enfocada. Entonces, cuando hay niños que en su límite de energía están activos, ¿sí? Que eso lo decimos en lugar de es muy necio, es muy terrible, ¿verdad? Todas las etiquetas y demás. Cuando está así, el trabajo mío es llegar y entender qué está pasando contigo. Callar el mundo alrededor Hermoso. de nosotros, de él, y prestarle atención. Sin juicio. Si sucede en casa, muy bien. Si no sucede, aquí estamos nosotros para ayudarte, para escucharte. Entonces, he escuchado tantos casos, tantos dolores de niños, ¿sí? Tantas preguntas, donde inclusive, si no lo enfocamos o si no lo enseñamos, se va a tender en esto es culpa de Dios y no, esto es plan de Dios, ¿sí? En el que ya nosotros tenemos que sumergirnos a hacer. Entonces, ¿cuál es mi pasión? Entender lo que está accionando un niño. Escuchar sin que hable, ¿sí? De lo que está haciendo un niño. Según lo que ves, Todo lo que ve. tu pasión es cómo lo ayudo. ¿Qué Descifrarlo, hago para leerlo. mejorar lo que está viviendo? Claro, descifrarlo, leerlo. Porque el ideal es que los niños vayan a una consulta psicológica. El ideal es que todas las noches sus papitos oren con él y lo bendigan. El ideal es que las mañanas sean con amor y no un levántese, ¿verdad? Rápido, corra. ¿Sí? El niño cuando escucha a su mamá con situaciones emocionales, con cosas que pasan alrededor, él no dice, ay, mi mamá está con una ira, ay, mi papá. No, él dice, soy yo. Hay algo en mí que no encaja en esta familia. Y entonces empieza a generar su identidad, su proyección con esto que está sucediendo alrededor. No desde él, sino con todas sus situaciones. Entonces, cuando decimos, un niño es demasiado tremendo, es demasiado activo, permíteme ingresar a los patrones de tu hogar, a la forma en cómo mamá gestiona, a la forma en lo que hace. Apóstol, Pastor Charlie, Jesús nació en un lugar en el que el pueblo, pregunta, en el que el pueblo veía que era abundante, veía que estaban los grandes profetas, veía que era donde sucedía lo mejor, o en un pueblo donde era chiquito y despreciado. Jesús nació en Nazaret. ¿De dónde? Jesús, ¿de dónde? Escuché bien. El Mesías, ¿de dónde? ¿De dónde nació? Jesús, ¿sí? Entonces no hay condición. Si Jesús pudo hacerlo y crecer en medio de dificultades, a Jesús ni la ganancia, ni la pérdida, ni el aplauso, nada de lo que sucedió fue su plataforma desde su niñez para decir, ay, es que yo, con todas estas limitaciones, más de dónde vengo, más ciertas etiquetas que tuvo que haber habido entre María y José, porque mucha gente no creyó cuál es el Espíritu Santo, todo lo que sucedió. O sea, Jesús era un niño colocado en las circunstancias mismas de hoy. No hay un cambio. Cambian las formas, pero no había un cambio. Desde su necesidad, desde donde nació, desde, no dice que su familia era muy próspera, ¿sí? Su papá aprendió un oficio y se lo enseñó a él. Todo bien hasta ahí, pero él no agarró nada de eso para decir, esta es mi excusa para ir al frente y excusar el pecado. De hecho, él tuvo que lidiar con la etiqueta que le pusieron de que María había quedado embarazada del Espíritu y él tuvo que lidiar con eso siempre. Lidiar con que, bueno, es el hijo de José. Me imagino el bullying que él sufrió en su niñez, en su adolescencia. Que la Biblia no nos lo narra porque la Biblia quiso que nos enfocáramos o creyéramos en la obra redentora que vino a hacer. Pero me encanta cuando nos vamos a la parte humana de Jesús, porque nos identificamos 100% con él, con ese Jesús que vivió en esas condiciones. Yo me acuerdo un día que
venía de un congreso en Casa de Dios y yo vi allá las instalaciones de Casa de Dios en los niños tan lindos. Y yo tenía a nuestros chicos en el parqueo, bajo el sol, porque no habían instalaciones. Entonces yo venía en el avión llorando, diciéndole, Señor, dame el dinero y yo para los niños. Y el Señor dice, comienza contigo. Y yo en ese momento tenía una camioneta Ford. Y entonces me dice, Señor, siembra a la iglesia y comienza la construcción del templo de niños con la camioneta. Entonces en aquel momento todavía no tenía la revelación de la generosidad como hoy. Entonces yo le digo, Dios, si esto es tuyo, confírmamelo con mi esposa. Entonces le digo, le toco así yo normalmente siempre viajo en la orilla y ella en la ventana, pero en ese viaje venía yo en la ventana. Y venía así viendo la ventana, el cielo, pensando en los niños y todo. Y entonces le digo, amor, es que Dios me está pidiendo algo para los niños. Y me dice, sí, que le siembre la camioneta. Hazlo. Ya Dios le había hablado. Y me acuerdo que ese domingo, no sé si se acuerdan, ese domingo yo llegué, saqué las llaves, porque era una camioneta que me gustaba, y llorando la sembré. Esa camioneta la hemos vendido en ese momento, y con ese dinero arrancamos la construcción del templo de niños, que Charlie en ese momento tenía moto, entonces yo como me quedé sin carro, y Charlie me andaba hablando en moto, y siempre vacilo con esto, porque como yo no sé andar en moto, entonces cada vez que él frenaba yo le daba con mi casco al casco de él, yo iba todo tieso así, y con eso arrancamos el auditorio de niños, ¿verdad? Hoy estoy soñando con el auditorio que le vamos a hacer a los niños en Impact City, el auditorio, la ciudad, le voy a construir un lugar hermoso dentro del auditorio, pero afuera de las instalaciones les voy a construir una ciudad, un parque de diversiones para los niños. Porque les voy a dar todo lo que ellos necesitan para que se enamoren de mi Jesús. Les voy a dar todos los argumentos necesarios para que se enamoren de Jesús y sean cristianos de corazón. Desde pequeñitos. ¿A través de qué? De la diversión. El Señor me dijo, enamóralos de mí a través de la diversión. Entonces les vamos a aprender. Y lógicamente el Espíritu Santo y la unción y todo lo que pasa. ¿Querías preguntarle? Sí, muchas cosas. Veo que el trabajo de la pastora Brenda y todo este ministerio no tiene que ver únicamente con el niño, sino con las raíces que son sus padres. Y a veces en algunas iglesias, no en la nuestra, pero de pronto se tiende a menospreciar esa área, ¿verdad? Es como ahí están, ¿verdad? Como las ovejas que decías ahora, por allá, ¿verdad? Y se le da de pronto un poco más de importancia al adulto, donde realmente la generación es esta de hoy, y al final es la proyección de la misma visión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no sé si hay pastores que nos están escuchando que puedan invertir en esta área tan importante, tan espiritual, tan vital. Ahí están los futuros pastores, evangelistas. Cuando se salva un niño, se salva una familia. Tantas cosas que hay ahí escondidas, pero si no se les da la importancia, los mismos pastores pueden estar haciendo las cosas de manera incorrecta. Yo creo que la mirada de Dios está ahí también, como estuvo en Benjamín estando en el vientre de mamá. El ministerio de niños es como un vientre que está gestando el futuro de un país, de una familia, de una generación, de un ministerio. Y por eso nosotros en Impact Global los llamamos los VIP. Háblame eso, los VIP. No es un secreto que con los niños no se vale sentarse y solo decirles, mire, hoy les vengo a hablar de Goliat. Y Goliat era un hombre muy grande, porque a un niño hablarle y dejarle a su propia imaginación es muy peligroso, ¿sí? Yo tengo que graficarle lo que realmente yo quiero transmitirle. Cuando él dice, muy grande como mi papá, pero no, yo necesito explicarle
que es más grande, porque más grande que él siente su problema y las necesidades en casa que están alrededor, más grande es el Dios que va a venir a ayudarle, a acompañarle, a solventarle. Entonces yo tengo que graficarle un Goliat. Wow. ¿Sí? ¿Verdad? Hermoso. Por hablar de un ejemplo. Claro. Entonces, necesitábamos una esencia para ellos, que realmente ellos sintieran, entendieran y les dieran identidad. Que esto se convirtió en la base de los famosos Servikids, ¿sí? Porque ahorita conversamos de eso, pero todo niño necesita ser sellado en su identidad, ¿verdad? Así es. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para que ellos sientan que en este lugar ellos son los VIP, pero que ser un VIP del cielo no significa que es adentro de la iglesia y ni mi domingo, sirva o no, sino a donde sea que voy? ¿Cómo hago para sellar eso en su corazón? Entonces Dios me lleva a la postalita que todos nos acordamos, ¿verdad? De pequeñitos, donde está Jesús con sus linos blancos, con su barba muy bien hecha y niños alrededor. Pero esos niños alrededor es más profundo, ¿sí? De lo que podemos recordar en una postalita. Entonces, el Señor nos regaló la visión de poder enseñar sobre Mateo 19, donde está esta enseñanza, de cómo está Jesús enseñando a hombres, a escribas, a fariseos, a grandes oradores, a grandes profetas, hombres desde el género, porque era la cultura, y allá a un costado, ¿quién estaba? La mamá. Porque regularmente, ¿quién está con el niño? La mamá. Pero donde estaba la mamá, estaba un niño. Y donde hay un niño, también hay asma, las mismas situaciones de hoy. Donde hay un niño, hay un espectro de autismo y la misma situación de hoy. Hay también temas de límites y normas, todo lo mismo de hoy. Entonces una mamá por allá dijo, pero a ver, allá hay un hombre que dice que levanta muertos. ¿Y cómo es que yo estoy aquí, que mi hijo ese pecho no se le descongestiona? Y ya yo le he dado aquí todas las matas posibles y no sucede. Entonces una muy atrevida se vino, tomó a su hijo y empezó a involucrarse dentro de la multitud de hombres. Y la otra le dijo, ¿para dónde vas? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Sí? Y le dice, jale, usted le conviene ir y dígale a una mujer que vamos a hacer algo por nuestros hijos, ¿verdad? A una. Lo y que todas sea. las demás, Claro. nos vamos a donde sabemos que hay algo, que vamos al parque, vamos, que vamos a hacer galletas, vamos, que vamos a llevarnos al cine, vamos. Entonces una contagia a las demás y se vienen los niños en multitud. Pero ¿creen ustedes que se vinieron? Con cuidado, que halladitos. Cuidado, porque ahí está Jesús. Se vinieron Como con buenas mujeres. más los niños. Claro. Es un Imagínense. escándalo. Eso fue un escándalo, ¿verdad? Yo creo que Jesús no pasó tan desapercibido, ¿verdad? Y empiezan a atravesar la multitud, y en toda esta enseñanza es lo que mamás y niñas hoy hacemos como familia, ¿sí? Tener que estar atravesando la situación en casa, el bullying que estás pasando, papá se fue, tu hermano está en drogas, todas las realidades, y empieza a atravesar para llegar a ¿dónde? Para llegar a donde estaba Jesús. Entonces nuestra iglesia de los niños es ese árbol frondoso, hermoso, la montaña donde nos imaginamos que está Jesús enseñando, ¿sí? Porque los papás tienen la confianza de venir y dejárnoslo. Claro. Porque el peor error de un papá es, venga para que me lo cuida, no es que necesito estar allá tranquilo. No es que me hace demasiado bullo. Ya están los terribles dos, y exhorto a los papás, quitemos esos lenguajes de nuestra boca. Terribles dos, no, hermosos dos. Porque cuando yo digo algo terrible es porque no lo entiendo. Y nuestro trabajo solo es meternos a entender, ¿sí? ¿En qué estás? ¿En qué etapa estás? Y regresando a la historia, se levanta de un momento a otro la mejor escolta del mundo, ¿verdad? Que eran sus 12 discípulos, donde ya habían pasado por algún fuego con Jesús, ¿verdad? Y no, ¿qué está haciendo? Cállese, que pasamos horas lavándole esas vestiduras. ¿Cómo vas a llegar si andas sucio? Esas barbas entre esos mocos, ¿sí? Entre esas. Sí. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo vas a dejar hecho un desastre y nosotros lo andamos nítido. Hasta que Jesús voltea a su mirada y dice, ¿qué pasó aquí? Es que maestro, aquí hay unos niños, ¿sí? Sí, permítame un momento. No paguen sus impuestos, no deseen a la mujer ajena, paguen, no sé, a todos los mandamientos que tenemos para que les dé venido enseñando. Honren a padre y madre. Honren a madre y padre. Todo háganlo. Pero nada de esto que cumplan los hace llegar al cielo. En realidad los hace ser como ellos. Wow. Y los trae y los involucra, ¿verdad? Entonces cumplan con eso, está bien, pero no sean como eso.
y los involucra y los hace suyos. Detiene su discurso, detiene a la gente, todo se presta para que los hombres digan, ah, bueno, esto no parece tan difícil, entonces, ¿verdad? Vamos a comportarnos como niños. Y les dice, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hizo? Posicionarlos como los que tienen acceso directo a un espacio, a un lugar al que todos tenemos que luchar cada día por ir. Yo necesito matar mi carne cada día por ir, pero el niño solo por ser niño ya es apto para ingresar. ¿Sí? Hermoso. Entonces, así es como los posicionamos, ¿verdad? Como los VIP, y aunque los profesores nos capacitamos y trabajamos para que extenderles su alfombra roja para venir a enseñarles, la verdad es que salimos llenos de ellos. ¿Sí? La verdad es que salimos llenos de su dulzura, de su honestidad, de esa mirada brillante, ¿verdad? ¿Y por qué comportarnos como niños? Fácil. Hoy como adultos tenemos conflictos y lo más fácil es te bloqueo de WhatsApp, si te veo saco el teléfono, no te vi, me paso de acera, pero pon a dos niños que acaban de tener un conflicto y le explicas que es tu amigo, que es tu hermano, que así como Jesús te perdona, y ya están jugando inmediatamente, ¿verdad? Hay que aprender a ser como ellos. Prométele algo a un niño a los 6 años y cuando tenga 20 todavía está, no tengo 20, pero un poco más, todavía está esperando el perico que le prometieron a los 6 años, ¿sí? Porque confía en lo que su papá le prometió, ¿verdad? Una fe muy genuina. Es una fe genuina. Entonces, nosotros les damos ese lugar, les damos esa posición porque creemos de que aunque nosotros somos el adulto en control de la situación de nuestras aulas y nuestros espacios, al final dentro de nuestro cronograma es su diversión la que nos rige y salimos llenos de. Son demasiados testimonios de profesores que dicen, yo venía tan cargado, vine porque amo al Señor, vine porque estoy comprometido con la visión, vine porque pero yo no salí como entré y no he llegado al auditorio principal a recibir. He pasado solo a servir y ya yo voy lleno de una forma. Cuando a mí, no sé, Dios me ha dado una gracia con los niños. Y un día mi pastor me dijo, Iván, si le puedes predicar a niños, le puedes predicar a quien sea. Por eso Jesús lo buscaban tanto los niños, porque era un gran predicador. Y cuando llega un niño y me abraza, ustedes no tienen idea de lo que yo siento. Verá, es tan hermoso porque son abrazos genuinos. Sus palabras son genuinas, son tan puras. Y no les importa si lo que dicen está correcto o no está correcto, si lo malinterpretas o no lo malinterpretas, si está bien la forma que ellos solo lo dicen. Y cuando vienen yo trato de agacharme, ponerme a su nivel, ¿verdad? Estas noches que tuvimos unas noches y llegaron niños de liderazgo y es que el sueño es conocerlo, el sueño es abrazarlo. Un niño lloraba porque no lo dejaban pasar a verme. Entonces me dicen ahí en la sala donde yo estoy, pastor, ¿qué es que hay un niño que está llorando? Que dice que él no puede irse sin verlo. No, dígale que venga. Entonces yo estoy sentadito, ¿verdad? Así como está ahorita. Entonces llevan el niño y le digo, entonces yo le hago las manitas, cuéntame por qué llora. Es que yo no podía irme sin verlo y decirle que lo amo. Pero esas son palabras genuinas. Exacto. Y yo le digo, yo también te amo, te paro un abrazo. Y donde ese niño me abrazó, yo podía quedarme ahí. Entonces estaba agotado de predicar y todo. Y esos segundos de abrazo fueron descanso, ¿verdad? ¿Por qué les quitamos el valor que ellos tienen? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué pensamos que el trabajo es más valioso que ellos? Yo contaba un día que estaba aquí, ¿verdad? Haciendo algo y de repente dije, ay, Daniela se me casa. Bueno, por lo menos me quedan los recuerdos y empecé a tratar de recordar etapas de mi vida pequeña con ella y no me acordaba de muy pocas. Y dije, ¿yo qué hice? Se me casó, se me casa y no la disfruté. Y me sentí tan culpable. Entonces subí a su habitación y le dije, mami, ¿me regalas un minuto? Mami, es que yo te quiero pedir perdón. ¿Por qué, papi? ¿Qué hiciste? Es que yo no estuve contigo en muchos momentos de la vida. Y empecé a llorar. Y ella me abrazó y dijo, no, papi, ¿te acuerdas que tú estoy? Y te acuerdas de eso, ¿te acuerdas? Porque a veces uno está tanto pensando en hacer que se le olvida cosas buenas que hizo. Y ella me las recordó.
Yo no sé hoy, tú que nos miras, en qué etapa tenés a tus hijos, pero que este programa te haga crear la conciencia y el valor de disfrutar cada instante que puedas y crear lo más hermoso que la vida nos da, recuerdos. Nadie te roba un recuerdo. Los malos los desechamos nosotros, los buenos los retenemos nosotros. Pero para recordar hay que crear, y es en el hoy que lo tenemos que crear. Para ir terminando el programa, Pastora Brenda, ¿qué consejo? Basándote en todo lo que ves, oyes, lo que viviste, lo que día a día lides con los niños, quisiera darles a los padres que nos ven. Definitivamente Dios no se equivoca y nos encanta pensar de que con nosotros fue un desliz a veces, ¿verdad? No se equivoca, pero conmigo no estaba toda su 100% confianza puesta en mí. Y yo te quiero recordar en este hermoso programa que lo que el Señor te ha dado no ha sido para que solo seas una persona sumamente responsable dentro de sus necesidades físicas, que siempre queremos darle lo mejor de lo mejor a nuestros hijos, sino que hay que contribuir, hay que crear desde la emoción y por supuesto llevarlos a la parte espiritual. ¿Cómo construimos desde la emoción? Bueno, desde la emoción lo hacemos estando presente, estando en sus mañanas, estando en sus tardes, estando en sus noches. Como adultos hay momentos de frustración, de ira, de sofoco a nuestro alrededor por tantas circunstancias, pero nuestros niños no necesitan percibir esas situaciones ni tomar roles en nuestra familia que no les corresponde, porque son hijos, ¿verdad? El papá que se va, el hijo no se convierte en el hombre de la casa, no, sigue siendo el hijo hasta que él llegue a ser el hombre de su casa. La chica que tiene que hacerse cargo de cuidar a sus hermanitos no se convirtió en la mamá del hogar porque le tocó no estudiar y cuidar a sus hermanos, no, ella sigue siendo la hermana. Entonces, podernos comunicar de una forma efectiva, eficiente, sin muchos cálculos matemáticos ni muchos conceptos ancestrales, no, necesitamos hablarles desde la honestidad, desde la simpleza, porque ellos son esos. Recordemos que ellos a veces se entretienen, podríamos poner a su alrededor muchos juguetes, mucha tecnología, pero ponle una caja de cartón y permita que con ella construya desde los 2 a los 4, a las 6, a los 8, a los 10 años. Permítele que construya, permítele que se aburra y ahí entras tú a acompañarle. Emocionalmente le contribuyes estando con él, ¿sí? Y espiritualmente, sana tú primero, ¿sí? Busca tú primero del Señor y desde la honestidad como hijo, he hecho, no he tenido, no he cumplido como hijo delante de Dios. Y el Señor viene a sanar tu corazón y viene a ayudarte. No más con la frase, no hay manual para ser padres. Sí hay un manual y se llama Biblia, se llama Palabra de Dios. Rige tu vida a partir de eso y verás que en tu maternidad y en tu paternidad vas a seguir construyendo hombres y mujeres de Dios. Aquí dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Aquí está el manual, como decía la pastora, para la instrucción, para enseñarle los principios que tu hijo necesita para que tenga una vida exitosa en esta tierra. Charles. Apóstol, busqué el significado ahorita de Benjamín, que la pastora Brenda lo sabe muy bien, pero dice que es hijo de mi diestra o hijo de la derecha. Y el lado derecho tipifica honor y fuerza. Así que todo lo que viviste que te ha traído hasta acá tiene que ver con honor y con esa fuerza que te ha traído hasta acá. Gracias. Yo te honro porque has dado un gran fruto de mamá. Hubiera deseado en mi niñez que me hablaran de Jesús como ahora me hablaste. Ahora me transportaste, me sentí niño viendo la historia. Te honro por eso, Bren, y Dios siempre te va a honrar y te va a recompensar
porque estás cuidando lo que Él dijo que va directo al cielo. Gracias por venir al programa y por hacernos sentir niños, yo creo que a nosotros y a todos los que nos vieron, y por los consejos que nos das para que nuestras generaciones sean generaciones que vayan a edificar y que en nuestra vejez las podamos disfrutar. Apóstol, si me permite, solo quiero cerrar con una frase muy linda que el Señor me regaló de camino acá. Construyamos hijos, niños, adolescentes, con sabiduría para discernir el pecado, pero fuertes para resistir. Buenísimo. Ese es nuestro trabajo. Buenísimo. Sí. Discerniendo ellos, a dónde sí, a dónde no, y fuertes para resistirlo, para las 1000 situaciones en las que no vamos a estar como papás para ellos. Buenísimo. Les invito a que compartan este programa. Véanlo en familia. Míralo con tu esposo. Pastores de niños. Pastor, pónselo a los pastores de niños de tu iglesia. Abuelos, mándaselo a tus hijos para que tus nietos tengan todavía un futuro y un presente más exitoso. Familia, con todo nuestro corazón este programa se hizo pensando en ustedes. Así que compártalo, hágalo viral para que muchos puedan ser bendecidos. Gracias por siempre estar en el corazón de Iván, por sus comentarios, por sus oraciones por nosotros, por suscribirte, por compartir. Gracias. Y recuerda que cada programa es del corazón de los invitados al corazón de quienes nos reciben como sus invitados. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo programa del corazón de Iván. Chao.